En el video anterior agregamos unas propiedades a nuestra tabla y también agregamos un color de cabecera para nuestra tabla, sin embargo, yo solo lo dejaré con la cabecera en color negro. Como siempre, es necesario ir revisando si los cambios que se hacen en el código, surgen efectos, es por ello que voy a iniciar mi servidor para ver si ha cambiado el color de la cabecera de nuestra tabla. También eliminaré este texto ya que los comentarios en HTML se hace de diferente manera. Este archivo HTML es llamado por el add component HTML. Ya tenemos casi configurado todo, solo nos hace falta hacer la consulta al backend para extraer los datos guardados en la base de datos. Vamos a eliminar la hoja de estilo ya que no lo vamos a necesitar, si ya lo eliminó, no hay problema. Los componentes en Angular son la unidad básica de construcción de una aplicación Angular. Son bloques de construcción reutilizables y autónomos que encapsulan la lógica, la plantilla y los estilos de una parte específica de la interfaz de usuario. Ahora vamos a crear un servicio en Angular es una clase que proporciona una funcionalidad específica que se puede compartir entre varios componentes. Los servicios se utilizan para compartir datos, implementar lógica de negocio, realizar llamadas a APIs. Los servicios se pueden utilizar para realizar llamadas a API. Por ejemplo, este servicio se va a utilizar para llamar a una API en nuestro caso Springbot, para obtener datos de ese servidor, y luego se puede compartir esos datos con varios componentes que necesitan mostrar esos datos. Para crear ese servicio, necesito de la dirección URL, donde se listan todos los datos registrados en la base de datos. Si no se saben cuál es esa dirección, pueden ejecutar su aplicación Springbot para consultarlo. Como en el IDE Eclipse me marca error en los headers, voy a tener que crear esos headers en la clase que se encuentra en la capa de modelo. Si están utilizando otro IDE como Visual Studio, no debería dar ese error. Ya que hemos implementado Lombok para facilitar y reducir el uso de código. Yo se los agregaré para que no me siga mostrando ese error.
Ahora que ya tenemos funcionando, vamos a copiar la dirección del método que nos lista todos los datos registrados en la base de datos. Aquí tenemos todos los datos registrados, así que vamos a copiar esta dirección y llevarlo hacia nuestro servicio en Angular. Creamos una variable privada y entre comillas le asignamos esa dirección. Y dentro del constructor agregaremos el HTTP client. Cuando un servicio tiene un constructor que recibe una instancia de HTTP client, significa que esa instancia de HTTP client se inyectará en el servicio cuando se cree. Esto permite al servicio utilizar la instancia de HTTP client para realizar llamadas a API. Para poder utilizar el HTTP client debemos importar su librería. También vamos a crear un método que regresará un observable, esto significa que el método devuelve un observable. Un observable es un objeto que puede emitir una secuencia de valores a lo largo del tiempo, en este caso el observable emite objetos usuarios. Debemos usar esta misma variable para llamar el método get, este método realiza una llamada a una API HTTP. En este caso la llamada se realiza a la URL especificada. Después de terminar nuestro servicio, vamos al componente que se encuentra dentro de la carpeta lista. Aquí lo que vamos a realizar, es crear un arreglo de usuarios, y también agregaremos un constructor y dentro de ese constructor vamos a crear una instancia privada de tipo usuario servicio, es decir del servicio que acabamos de codificar. Este método se encargará de llamar al otro método que implementaremos a continuación. Esta instancia se encarga de llamar al método que se encuentra dentro del servicio.
Como nuestro método que está en el servicio regresa un observable, vamos a utilizar el método subscribe. Tenemos que utilizar el método subscribe porque el método subscribe es el que nos permite suscribirnos al observable y recibir los valores que emite. Y mediante una expresión lambda vamos a asignarle esos datos a nuestra lista creada. Antes de continuar, para que nuestra petición funcione debemos ir a nuestro archivo de módulo y agregar esta propiedad. Agregar esta propiedad en este archivo permite que los componentes de tu aplicación Angular puedan realizar llamadas a API HTTP. Esta propiedad proporciona la clase HTTP Client, que se utiliza para realizar llamadas a API HTTP. La clase HTTP Client proporciona una serie de métodos para realizar diferentes tipos de llamadas a API, como solicitudes GET, POST, PUT y DELETE. Ahora sí, vamos a modificar nuestra tabla para que se muestren todos los datos registrados. También agregaré la columna de correo en esta parte ya que solo tengo 4 columnas y necesito 5. Luego aquí vamos a crear esta directiva para iterar sobre una colección de datos en Angular. Esta directiva tiene dos parámetros let. El nombre de la variable que se utilizará para almacenar el valor actual de la iteración. Of, la colección de datos sobre la que se va a iterar. Utilizamos interpolación, usando doble llave para llamar a los datos de nuestra clase. Las dobles llaves se utilizan para indicar que los datos que se encuentran entre ellas deben ser sustituidos por el valor real de los datos. Iniciamos nuestro servidor para probar la funcionalidad. Deben asegurarse de su aplicación Spring Boot esté ejecutándose. Bien, tenemos un error, nuestros datos no se muestran en la tabla. Quizás a muchos les ha pasado esto, pero la solución es muy sencilla. Pero antes, también debemos asegurarnos de que este método esté siendo llamado por este otro método.
Si se fijan, tenemos el mismo error, pero esta vez, no nos muestra los datos, sino que se muestran vacíos. Para solucionarlo, vamos a nuestro proyecto backend y buscamos la clase dentro del modelo. Y también en nuestra aplicación Angular, vamos a la clase donde se encuentran los atributos. Y aquí lo único que debemos hacer es copiar los atributos de la clase que está en nuestro modelo backend. Y llevarlos a la clase de nuestro proyecto Angular, copiarlos tal cual. Luego en nuestra tabla, la llamada a los atributos de la clase también deben modificarse por los nuevos nombres de los atributos o campos agregados. Verificamos que los datos que se muestran sean los mismos que tenemos en nuestra tabla en MySQL también antes de terminar. Asegurarse de tener esta anotación en su proyecto backend. Esta anotación sirve para que el servicio frontend pueda conectarse al servicio backend. Esta anotación debe ir afuera de la clase controlador. Si no está utilizando el puerto 4200 en el frontend, debe cambiar este puerto por el puerto que esté utilizando en el proyecto Angular, es decir en el frontend. Hemos llegado hasta el final del video. Suscríbete al canal.